vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Una cantidad de canales abiertos, tanto en el sur de California como aquí en Phoenix y en muchísimos otros lugares. Y a través del canal satelital del Evangelio Eterno, estamos alcanzando a toda América Latina. Sabemos que hay hermanos nuestros que nos están viendo desde Sudamérica, desde Argentina. Me dejaron saber que hay un buen grupo de hermanos que están viendo. Y en esta noche les damos también un saludo muy cordial a los hermanos que nos están viendo desde Brasil, desde Pernambuco. Un grupo bastante grande de jóvenes, de hermanos allá. Sean todos cordialmente bienvenidos. El temario de estos 4 días, por cierto, el año pasado cuando vinimos más o menos alrededor de esta época, nos acompañó un lindo grupo de hermanos que venían desde Southgate, mi iglesia allá en California. Bueno, pues este fin de semana también viene un grupo de hermanos. Mañana por la mañana saldrán desde Southgate, California, y vienen en camino, estarán con nosotros mañana por la noche. Así que lleguen temprano para agarrar asientos. También queremos invitar a aquellos que nos están viendo aquí en el área de Phoenix y sus alrededores, que nos acompañen personalmente. Para mí será un privilegio estrecharles la mano, así como lo hice en esta hora a varias personas, algunas que tenía mucho tiempo de no ver, como mi hermanita que conocí allá en Nueva York, que ahora me la vengo a encontrar otra vez aquí. ¡Qué alegría! Bueno, en esta hora les decía que los temas que hemos de desarrollar en estos, en realidad son 3 días, gracias, pero son 4 temas. El primero, que es el de esta noche, hay un pequeño volante que ustedes pueden usar para invitar a alguien. Así que a la salida, si tienen a alguien a quien invitar, se llevan el volante. El temario general lleva por título Un mensaje enviado del cielo. Pero el tema de esta noche es la importancia de 1888. Y usted dice, bueno, pero ¿y por qué será tan importante una fecha que sucedió, pues, más de 130 años atrás, verdad? Eso es lo que vamos a ver en esta hora. Para aquellos que nos están viendo en el área de Phoenix, les damos la dirección. Anótenla para mañana estar con nosotros aquí. Estamos reunidos en el 7702 al norte de la 35 Avenida. Nuevamente la dirección. 7702 North 35 Avenida, aquí en la ciudad de Phoenix. ¿Ok? Sin más, antes de abrir la palabra de Dios, yo sé que hemos orado,
pero yo acostumbro a encomendarme en las manos del Señor para que Él guíe mis pensamientos. Ustedes pueden inclinar sus rostros, o los que quieran acompañarme pueden postrarse de rodillas ante el Todopoderoso. Amante Padre y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Nos acercamos a ti en la plena certeza de que tú escuchas la oración que viene de un corazón suplicante y sincero. Y cada uno de nosotros venimos con ese corazón anhelante de escuchar tu mensaje, escuchar tu palabra. Háblanos al alma. Háblanos al corazón. Y que podamos saber que realmente eres tú quien nos estás diciendo a nuestras espaldas: he aquí, este es el camino, andad por él. Y que tengamos el valor de no torcer ni a mano derecha ni a mano izquierda. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice a aquellos que a través de los medios de comunicación están también unidos a nosotros en torno a tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo grabe en nuestros corazones el mensaje. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18. Apocalipsis, capítulo 18. Comienza el capítulo 18 diciendo así: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Este impresionante pasaje nos presenta a otro ángel que desciende del cielo con gran poder, y su presencia en esta tierra ilumina toda la tierra con su gloria. Les hago esta pregunta: ¿por qué dice el apóstol Juan, después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder? ¿Por qué otro ángel? Es obvio, ¿verdad? Que si es otro, tiene que haber visto anteriormente otros ángeles. ¿Cuántos? 3 ángeles. Eso está en Apocalipsis 14. Y esos 3 ángeles traen el último mensaje
el último mensaje enviado del cielo para el planeta Tierra justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que ahora este ángel, que le vamos a llamar el cuarto, porque si hubo un primero, un segundo y un tercero, este sería ¿el qué? El cuarto ángel. Efectivamente, así se le llama en los escritos de la mensajera del Señor, el cuarto ángel. El cuarto ángel. Ahora, este cuarto ángel trae un mensaje muy directo, muy fuerte, que hace sacudir a los habitantes de la tierra. Pero no es un mensaje nuevo, porque ya el segundo ángel de Apocalipsis 14 anunciaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad se ha hecho habitación de demonios, espíritu, de todo espíritu inmundo, albergue, y ha emborrachado a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Es decir, el cuarto ángel repite el mensaje del segundo ángel, pero hay una diferencia. Lo hace con mucho más poder y con mucha más urgencia, porque se escucha una voz del cielo que dice: salid de Babilonia, pueblo mío, porque ya vienen las plagas, y si no salen de Babilonia, serán partícipes de las plagas que caerán sobre Babilonia. Este mensaje del cuarto ángel es el último. El mensaje de los tres ángeles incluye la última amonestación de Dios al planeta Tierra: que se arrepientan porque el tiempo se ha acabado. Pero el cuarto ángel es el último llamado de Dios. En el libro El conflicto de los siglos, justamente en un capítulo titulado El mensaje final de Dios para esta tierra, el último mensaje, cita Apocalipsis 18. No, lo voy a leer otra vez porque lo acabamos de leer, pero comienza diciendo: y después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y sigue citando lo que acabamos de leer. Y entonces el conflicto de los siglos agrega: estos versículos, Apocalipsis 18, del 1 al 5, señalan un tiempo en el porvenir, en el futuro. Cuando este libro se escribió, eso estaba en el futuro. Cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá. Así que fíjense, el ángel de Apocalipsis 18 viene con el anuncio de la caída de Babilonia y dice tal cual fue hecho por el segundo ángel. Es decir, es el mismo mensaje, pero se va a repetir. Pero miren la diferencia ahora. Se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose
en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. ¿Cómo está el mundo religioso, las iglesias que componen Babilonia? Terrible su situación. Cada vez que la gente rechaza la verdad del cielo, hay más confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunden en temeraria incredulidad, en su desafío a las amonestaciones de Dios. El mundo religioso seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que las iglesias sean inducidas a perseguir a aquellos que consideran ese mandamiento sagrado. ¿De cuál mandamiento estará hablando? Del cuarto mandamiento. Hay mucho que hablar sobre eso en Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a tocar, en un momento más le vamos a entrar a ese tema profético. Sigue diciendo así: al irse aceptando las enseñanzas del espiritismo en las iglesias cristianas. Yo tengo un programa que se titula La Biblia te responde. Ya tengo más de 15 años dando este programa ininterrumpidamente. Y este miércoles, es decir, ayer, justamente entró una llamada diciendo esto: el problema en el mundo no son los ateos. El problema en el mundo son los cristianos, dijo este señor, que se dejan engañar por los engaños del espiritismo, del ocultismo, de la astrología y lo que se está introduciendo en las iglesias cristianas. Bueno, dice aquí, al introducirse esos errores fatales en las iglesias cristianas, van a desaparecer las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Yo ni quiero entrar a tocar las cosas que están sucediendo bajo el manto de religión en las iglesias cristianas. Ustedes lo saben. Ustedes lo ven. La aprobación de todo lo que Dios le llama abominable, que Él prohibió en su palabra, ahora las iglesias lo aceptan. Y es muy triste tener que decir que algunas de estas aberraciones están introduciendo aún dentro del pueblo que profesa guardar todos los mandamientos de Dios y esperar la venida del Señor Jesús. Lo voy a dejar por aquí ahora, pero vamos a entrar un poquito más a fondo en esto más adelante. Se dice de Babilonia, y termino este parrafito, se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo
y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Babilonia ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Babilonia quiere decir confusión religiosa. La confusión que hay entre tantas iglesias y denominaciones, todas se llaman cristianas, pero no hay dos que estén de acuerdo. Dios tiene a un pueblo en Babilonia. Y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles hijos de Dios que están en Babilonia deben ser llamados para que salgan de la ciudad condenada y que no tengan parte en sus pecados para que no reciban sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se está dando, se oye el llamamiento del cielo. Salid, salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje de los tres ángeles, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, eso es Apocalipsis 13, se conformen a las costumbres y prácticas de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Eso está en Apocalipsis 13. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con 1888? Porque nuestro tema de hoy es la importancia de 1888. ¿Qué tiene que ver el mensaje del cuarto ángel con el año 1888? Les pregunto, ¿cuándo comenzó a proclamarse el mensaje del primer ángel? Ese fue el mensaje del segundo ángel, 1844. El mensaje del primer ángel fue unos 2 años antes, en 1842, 43, y en el 44, 1844, el mensaje del segundo ángel, y en 1846 el mensaje del tercer ángel. Pero en 1888 comienza a proclamarse el mensaje del cuarto ángel. Pero déjenme contarles un poquito sobre la importancia de 1888. ¿Han escuchado ustedes hablar de 1888?
¿Saben lo que es Minneapolis? Aparte de ser la capital del estado de Minnesota. ¿Qué pasó en 1888 en Minneapolis, estado de Minnesota? Para allí vamos. Pero déjenme ir un poquito antes, unos añitos antes. Samuel Mitchell de Kidman, Georgia. Samuel Mitchell de Kidman, Georgia, fue el primer adventista del séptimo día en los Estados Unidos de Norteamérica que fue arrestado con cargos de haber violado una ley dominical. Es decir, violar la ley que obligaba a descansar en domingo. Y no estoy hablando ley de una iglesia, estoy hablando de la ley del estado de Georgia. Fue en el año 1878, es decir, 10 años antes de este año 1888. El hermano Samuel pasó 36 días en la cárcel del condado de Kidman, en unas condiciones tan terribles, en una cárcel tan sucia. Estamos hablando de 1878, no como las cárceles de ahora que hasta televisores tienen. Estaba tan sucia e infectada de ratas y húmeda que la salud del hermano Samuel se corrompió, se quebrantó. 36 días en la cárcel y un año más tarde murió de tuberculosis que se había contagiado en la cárcel del condado de Kinston por haber violado la ley dominical del estado de Georgia. Usted dice, ¿hay leyes dominicales? En aquella época, 140 años atrás, la mayoría de los estados de la Unión de los Estados Unidos tenían leyes dominicales vigentes. Ahora, en 1888, Arizona ni siquiera era un estado de los Estados Unidos, porque fue aceptada en 1912 el estado de Arizona. Pero la mayoría de los estados, originalmente fueron 13 estados, 13 colonias que se unieron para formar los Estados Unidos de Norteamérica en 1776, pero aquí estamos hablando 100 años más tarde. No todos los estados habían sido aceptados, pero los estados que estaban, la mayoría tenían leyes dominicales vigentes. No todos los estados las implementaban estrictamente, pero en algunos casos, notablemente en el norte de los Estados Unidos y en los estados del oeste, California, Oregón, los adventistas del séptimo día eran arrestados por violar la ley dominical. En los estados del oeste, California, Oregón, se los llevaba a corte e inmediatamente eran dejados en libertad cuando se veía que la violación era por razones religiosas.
Pero ese no era el caso en otros estados. Con el tiempo, el estado de California repudió la ley dominical y hoy en día es uno de los estados que no tiene ley dominical. Pero todavía hay estados que tienen leyes dominicales. Hace unos años atrás estuve en New Jersey y allí un hermano se puso en pie y nos contó cómo él venía manejando, iba camino hacia Connecticut y pasó por el Turnpike, por New Jersey, se le descompuso el carro. Y le estoy hablando de hace más o menos unos 20 años atrás. El carro se le descompuso. Y pues él fue a buscar los repuestos que necesitaba, abrió el motor del carro y se puso a arreglar su carro. Llegó la patrulla y le dijo: señor, ¿qué está haciendo? Estoy arreglando mi carro, se me descompuso. ¿Que no sabe usted que no puede trabajar en domingo? Pero señor policía, que me descompuso el carro, ¿qué quiere que haga? Yo no vivo aquí, nadie me puede venir a buscar. Lo tengo que arreglar para seguir camino. Voy camino hacia Connecticut, al norte. Le dijo el policía: usted está en el estado de New Jersey y aquí no se permite trabajar los domingos. Gracias, hermano. Lo multaron con una multa. Y eso acaba de suceder. Bueno, cuando digo acaba, hace un poquito más de 20 años. Todavía hay estados que tienen leyes dominicales vigentes. En el mismo estado de California, la iglesia adventista de Patterson, estaban cambiando el techo un domingo los hermanos y llegó la policía y les puso multa por estar trabajando en domingo en la iglesia. Muchos de nosotros no sabemos que hay estados que tienen leyes dominicales. En el sur de los Estados Unidos, norte, muchos estados que en aquella época tenían leyes dominicales vigentes y todavía algunos estados la tienen. El estado de Nueva York es uno que tiene leyes pero no las están enforcing, no las están obligando a cumplir. Pero hay leyes dominicales en el estado de Nueva York. Pero los estados del sur es otra historia completamente distinta, o por lo menos era en 1888. El estado de Tennessee es un estado particularmente muy duro con respecto a la ley dominical. En el año 1885, 3 años antes de 1888, el hermano William Dorch, el hermano Parker y el hermano Santiago Stem fueron encarcelados en Tennessee. Se les aplicó una condena, tuvieron que pagar una multa y fueron condenados a trabajos forzados, atados a cadenas, como si fueran reos, con esas cadenas que llevan una bola grande atada a la cadena para que no puedan correr. Y así tuvieron que hacer trabajos forzados por varias semanas, aparte de pagar la multa. En el estado de Arkansas, en 1885, 22 adventistas
fueron encarcelados por la ley dominical y se les impusieron multas por haber violado la ley. En el estado de Tennessee, nuevamente, ahora en 1888, el hermano King fue arrestado mientras estaba recogiendo maíz en su campo en domingo. Se le puso una alta suma de multa. Le dieron tiempo para pagarla. Le tomó un año entero pagar la multa por estar recogiendo maíz en su propio campo en domingo. Pero en 1889 terminaba de pagar hacía un mes la multa cuando fue arrestado otra vez. Y esta vez fue decidido el caso en su contra porque era reincidente. El hermano King no había aprendido su lección. Estaba recogiendo papas en el patio de atrás de su casa. Fue arrestado, fue llevado a la corte y el juez determinó que era reincidencia. Y pasó varias semanas en la cárcel. Apeló a la corte estatal, porque esa era la corte del condado. Apeló a la corte estatal. Y después de un largo proceso, tuvo que salir bajo fianza para no seguir en la cárcel y pagar la suma para salir bajo fianza mientras esperaba que su juicio se decidiese. Pero en la corte estatal se decidió en contra del hermano King. Por razones religiosas, él explicó que él guardaba el sábado y que la palabra de Dios decía, 6 días trabajarás. Y él le dijo al juez, miren, yo puedo dejar de trabajar el domingo, pero estoy violando el mandamiento igual, porque como si yo trabajara en sábado. Y le dijo el juez, ¿pero por qué? Usted puede guardar su sábado, pero tiene que guardar el domingo por ley. Y él le dijo, no puedo. Porque el mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, también dice, 6 días trabajarás. Y si yo descanso el sábado, tengo para cumplir el mandamiento que trabajaré el domingo. Lo irritó al juez y lo mandó de vuelta a la cárcel. El hermano King apeló a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Su caso no pudo ser tratado a nivel de la Corte Suprema porque el hermano King falleció antes que le llegase su día en la corte. Y el caso murió con la muerte del hermano King. Bueno hubiera sido que se llevara ante la Corte Federal. Eso fue en 1890. Él fue arrestado por primera vez en 1888, fue arrestado otra vez en 1889 y en 1890 vino la apelación a la Corte Estatal, pero no alcanzó a llegar a la Corte Federal. 3 años más tarde, 5 adventistas del séptimo día fueron traídos ante la Corte por violar la ley dominical otra vez en el estado de Tennessee. Y los 5 tuvieron que pasar 6 semanas con trabajo forzado, atados a cadenas como si fueran reos.
durante este periodo, y noten que estamos hablando de la década de 1880 y comienzos de 1890. Varios senadores y defensores de la ley dominical tuvieron éxito en introducir propuestas de ley en el Congreso de los Estados Unidos para que la ley dominical se aprobase a nivel federal, es decir, para toda la nación. Los adventistas conocemos este tipo de ley dominical como ley dominical nacional. Nacional. Porque leyes por condados hay, leyes por estados hay, pero nunca se ha aprobado aún una ley dominical a nivel nacional. No porque no se trató. Y ahora vamos a eso, lo que pasó en 1888. Pero antes de contarles lo que pasó, ustedes como adventistas saben que la mensajera del Señor nos dice que cuando se promulgue una ley nacional obligando a los habitantes de los Estados Unidos de respetar el falso día de reposo, el domingo, se habrá completado la formación de la imagen de la bestia en los Estados Unidos. La imagen de la bestia es hacer una unión de la iglesia con el Estado e imponer leyes de carácter religioso sobre los habitantes. Lo mismo que se hizo en el viejo mundo, en Europa, cuando se unió la religión con la política a través del papado. La bestia tiene esa característica, la unión de la política con la religión. En Estados Unidos eso es imposible porque los que fundaron esta nación venían de ser perseguidos en Europa. Venían huyendo. Los primeros que llegaron aquí a las costas de América, de Norteamérica, ¿verdad? Porque Cristóbal Colón llegó un poco antes, ¿verdad? Pero aquí a las costas de Norteamérica fueron los famosos Pilgrims Fathers, los padres peregrinos que llegaron a Rhode Island, en la costa este, al norte de Nueva York. ¿Ok? Y establecieron la primera colonia. Pero eran no católicos, eran protestantes y venían huyendo de la persecución. Cuando finalmente se establece la nación y se vota la Constitución de los Estados Unidos, en la Constitución está garantizada la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. El derecho a buscar la felicidad. Y la primera enmienda que se le hizo 2 años más tarde a la Constitución garantizó la separación de la Iglesia y el Estado y las libertades, como son la libertad de culto, la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Nadie puede controlar eso por Constitución de los Estados Unidos. Pero la Constitución de los Estados Unidos, que fue votada por todos los estados que se unieron para formar esta gran nación del norte, dice que nunca el Congreso ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo
ni el poder judicial, los tres poderes, pueden enforzar ni establecer una ley de carácter religioso. Por eso hay separación de iglesia y Estado. Ahora viene 1888. Las leyes dominicales estaban en todos los estados. ¿Y sobre qué base? Porque esta era una nación cristiana. One nation under God. Cuando yo iba a la escuela aquí, los grados inferiores, tuve que aprender a decir de memoria el Pledge Allegiance, poniendo la mano sobre el corazón. Teníamos que decir, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Todavía me la acuerdo. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos y a la nación que ésta representa. Una nación bajo la jurisdicción de Dios, indivisible, con justicia y libertad para todos. Entonces, si es una nación bajo la jurisdicción de Dios, los fundadores de esta nación quisieron establecer leyes para salvaguardar esa libertad religiosa. Y establecieron leyes dominicales diciendo, pues el domingo es el día del Señor, no se debe trabajar, para que tengan libertad los ciudadanos de esta nación de adorar a Dios. Pero les falló en que si nosotros requerimos libertad para nosotros, tenemos que dar libertad a otros que no creen de la misma manera. Y por eso se establecieron las leyes dominicales. Ahora miren lo que pasa en 1888. Pero termino lo que la mensajera del Señor dice. Cuando se apruebe una ley dominical nacional, es, por así decirlo, el detonador, el gatillo, así como en las Olimpiadas, que apretan, tiran el tiro y ahí comienza la carrera. Pues la carrera final de los eventos finales es detonada por la promulgación de una ley dominical que va a iniciar con el periodo de angustia y persecución para los que guardamos los mandamientos de Dios. Y de allí se da todo rapidito. El tiempo de angustia previo, la proclamación del mensaje final. No adoren a la bestia, no reciban la marca. El mensaje final, el mensaje del tercer ángel. Y salgan de Babilonia, pueblo mío. Ese mensaje final va a ser proclamado, y cuando todos hayan escuchado el mensaje final, que va a estar candente, porque otra vez la gente va a estar yendo a la cárcel por violación del domingo, como fue allá en 1888. Y ese va a ser el tema candente en la televisión, en los medios de comunicación. ¿Por qué los están llevando a la cárcel si hay libertad religiosa? Bueno, para nosotros como adventistas, esa es la señal para abandonarlo todo, definitivamente, y salir de las ciudades. Dice Eventos de los Últimos Días, la página 124. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio
en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de descanso papal, el domingo, será para nosotros la amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar los pueblos menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, pues cuando se pase la ley dominical, ahí nos vamos. Pero mientras tanto, aquí estamos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Búsquenlo en Mateo capítulo 24. Este es el capítulo que Jesús da este sermón en el Monte de las Olivas en respuesta a la pregunta, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ustedes conocen el capítulo, Jesús habla, habrá muchos que vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Pero entonces, las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ¿ni en qué? Ni en sábado. ¿Estamos orando? Para que cuando nos toque huir, no sea en invierno ni en sábado. Porque tenemos que huir. ¿A dónde vamos a huir? ¿Dónde nos mandó Jesús? Huyan a los montes, dijo. Huyan a los montes. Pero pues aquí los montes más cercanos en invierno están cubiertos de nieve. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en qué. En sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora Jesús dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Yo no voy a entrar a explicar ese tema ahora, solamente les digo lo siguiente. La señal de la abominación desoladora está mencionada en relación con la destrucción de la ciudad de Jerusalén en Daniel capítulo 9, las 70 semanas. Dice que iba a ser establecida la abominación desoladora y era el tiempo de huir. Pero se repite otra vez la abominación desoladora en Daniel capítulo 12, que tiene que ver con el tiempo de angustia,
Así que la abominación desoladora mencionada en relación con el tiempo de angustia, te lo digo en una palabra, la abominación desoladora es la promulgación del decreto de la ley dominical. Y ahora les termino la cita que estábamos leyendo, la tengo ahí en la computadora, pero se las leo directamente de aquí del libro Eventos de los Últimos Días. Dice la página 124. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de descanso falso, papal, el domingo, será para nosotros la amonestación. Y será el tiempo de abandonar las ciudades y prepararnos para huir ¿a dónde? A los montes. Ahora, Jesús habló, huid a los montes cuando veáis la abominación desoladora. Huid a los montes. Y él dijo, el que esté en el campo no vuelva a entrar en la ciudad. El que esté en la azotea no baje ni a buscar su capa. Es decir, huyan. Y todavía nos dice, orad para que vuestra huida. Cuando veamos la señal de la abominación desoladora, es tiempo de huir. No, de decir, ¿y ahora para dónde vamos? Vamos a vender la casa para irnos al campo. Too late. Demasiado tarde. Demasiado tarde. El que espere hasta la última hora va a salir con lo que trae puesto. Si no ha hecho preparación de antemano. ¿Y dónde va a ir? ¿A poco se va a subir al carro y va a comenzar a manejar? ¿Y para dónde vamos? Y cuando se le acaba la gasolina no puede comprar ni vender. Por eso hay que hacer plan. Bueno, de esto vamos a estar hablando ahora. Nosotros sabemos que la promulgación de la ley dominical nacional es el detonador para los eventos finales. De ahí para adelante es una recta y los movimientos finales serán ¿cómo? Rápidos. No habrá tiempo, nomás les leo una cita más y después vuelvo a qué pasó en 1888. Y usted dice, pastor, pero ¿y esto qué tiene que ver con el cuarto ángel? Tremendo lo que esto tiene que ver. Les leo una cita más aquí en el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, en la página 15. A ver. No. Sí, en la página 15 es el que dice que debemos estudiar el capítulo 12. Aquí está la página 15. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una amonestación, una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Pero en la página 11 dice así. Dios advirtió siempre a sus hijos los juicios que iban a caer. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo a esa fe, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Así que no alcanza con decir, oh, yo creo. Hay que actuar sobre esa fe, hay que hacer lo que Dios manda. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y todos
toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé creyó, obedeció y ¿qué? Y se salvó. Este mensaje le llegó a Lot. Levántate, sal de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales, obedeció y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia, ¿sé qué? Se salvará. Te pregunto, ¿tú te quieres salvar? ¿Tú quieres que tus hijos se salven? ¿Y tus nietos? Pues mejor que les enseñes. Porque si ellos no han sido enseñados, no van a creer a la última hora. Hay que enseñarles desde ahora y hay que darles el ejemplo. Bueno, volviendo a 1888. Para nosotros, la ley dominical es el comienzo del fin. Es decir, lo último. En el mes de abril de 1888, el senador Henry Blair, republicano que estaba en el Senado representando al estado de New Hampshire, introdujo una propuesta de ley ante el Congreso de los Estados Unidos y el propósito de esta ley era, y ahora cito literalmente, por cierto, tengo en mi computadora toda la propuesta de ley del senador Blair, pero le cito un pedacito solamente. Nos proponemos conseguir de parte del Congreso que apoye el pedido del pueblo de establecer el primer día de la semana comúnmente conocido como Día del Señor, como un día de reposo, y promover su observancia como un día de adoración religiosa. Ese era el propósito de la propuesta de ley que se introdujo en el Senado en abril de 1888. En el mes de mayo entraron a deliberación sobre la propuesta. ¿Se acepta? No se acepta. Los pro y los contra. Esto era una propuesta de hacer del domingo el día de reposo. Ahora, el senador Blair sabía lo que estaba haciendo y fue muy astuto, pero le falló en algunas cosas. Él lo propuso como un bienestar social para las familias, para que estén juntas. Lo propuso como un beneficio laboral para que los trabajadores tengan un día de descanso. Pero ¿por qué no puede ser cualquier día?, dijo él. Porque en ese día las familias no trabajan, los niños no están en la escuela. Ese es el día que hay que darles libre por el bien de los trabajadores y por el bien de la familia. Pero también por el bien social, dijo él, por la sociedad.
porque la maldad, los robos, los crímenes y todo lo demás, y él lo pone ahí en la propuesta de ley, cada vez está aumentando más. Se necesita que la gente vaya a la iglesia a aprender los principios de moral y de religión. Esto es para el bien de nuestra nación. En el mes de mayo es llevado a deliberación. ¿Y ustedes saben lo que pasó en el mes de mayo? ¿Han oído ustedes el nombre de un hombre llamado Alonzo Jones? ¿No? Algunos sí. Alonzo Trevor Jones. Alonzo Jones era un pastor adventista del séptimo día en 1888. Y Alonzo Jones se enteró de la propuesta de ley y pidió audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos. Un pastor adventista pide que le den oportunidad de presentarse ante el Congreso de los Estados Unidos para deliberar sobre el tema de la propuesta de ley del senador Blair. Siguió los canales regulares, escribiendo, pidiendo audiencia, que él quería presentarse, no en defensa de la propuesta, sino en contra de la propuesta. Y el Congreso le adjudicó, le autorizó presentar su caso. Le dieron en total 1 hora. Pero como él se enteró ya tarde de esto, tenía que presentarse. Cuando ya le contestaron, le dejaron saber, sí, puede venir, en tal día es la deliberación. Y cuando él recibe la aprobación para ir a Washington al Congreso, era para la mañana siguiente, y él recibe la carta el día anterior por la tarde. Él ya estaba en Washington. Entonces fue y solicitó la mañana siguiente, porque se tenía que presentar, le habían dado audiencia. Les dijo, señores, aquí está. Cuando me entregaron la notificación, les solicito que me den un tiempo para preparar mi defensa. Y entonces yo me presenté. El Congreso entendió la situación y le dijeron, te damos 24 horas. Mañana, a la misma hora, tienes que estar aquí. Un día para prepararse. Además está decir que el pastor John oró mucho, como Daniel cuando tenía que presentarse ante el rey, ¿verdad? Pidió sabiduría al Dios de lo alto. Y se presentó al día siguiente, en el mes de mayo de 1888. Todo el Congreso estaba reunido y la Cámara de Representantes en una reunión conjunta. Todos tenían interés. Y todos decían, pero ¿cómo un ministro religioso se va a oponer a que el día del Señor se establezca por ley en esta nación? Decían, está loco este hombre. ¿Cómo va a venir a decir que no? Porque él tuvo que decir cuál era su posición antes de ir. Bueno, resumiéndoles la historia, el pastor Jones presentó unos argumentos
pasados, no en la Biblia, porque él no fue a predicar ni a decir que el sábado es el día de reposo y no el domingo, eso no. Él se preparó sobre la constitución de los Estados Unidos y dijo: nuestros padres fundadores fundaron esta gran nación sobre estas bases, y comenzó a hacer su presentación, pero fue tan impactante. Hay un transcripto, porque todas las deliberaciones de los congresos de Estados Unidos, de las reuniones de congreso, están registradas en los registros congresales. Y está palabra por palabra los argumentos de Blair y de los demás que defendían, y se presentaron ministros religiosos a favor de la ley dominical, y él fue el único que habló en contra de la ley dominical. Pero fueron tan convincentes sus argumentos que le habían dado 1 hora, pero él no había terminado. Y cuando se le acabó la hora, él dijo: señores, muchas gracias por haberme permitido, tengo mucho más que compartir, pero tengo que respetar el tiempo de ustedes. Le dijeron: siga, siga. Querían escucharlo. 4 horas estuvo delante del Congreso. Y después de su presentación comenzaron a acribillarlo con preguntas y a atacar los que querían defender. Y él se defendió siempre, defendiendo esta nación y defendiendo la Constitución y la separación de la Iglesia y el Estado. Bueno, ustedes deben saber que se llevó a votación la propuesta de ley, y gracias a la presentación tan magistral de Alonzo Trevor Jones, la propuesta de la ley dominical nacional no pasó, porque su defensa fue erudita y con tanto argumento que quedaron convencidos los congresistas que iban a hacer un daño a esta nación si pasaban esa ley. Hay un libro que ustedes pueden leer y está traducido al español, donde está toda la presentación de Jones y los argumentos que le sacaron en contra. Tiene más de 200 hojas y son transcripciones de la estenógrafa oficial del Congreso de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy usted puede ir a Washington, D.C. a ver las minutas del Congreso y ahí aparece el nombre de Alonzo Trevor Jones y todo lo que él presentó y la votación que ayudó a que no se pasara la ley dominical. Algunos dicen: bueno, ¿y por qué? Si nosotros sabemos que si se aprueba la ley dominical, pues ya viene el fin. Le preguntaron a Jones, hermanos de la Iglesia Adventista: pastor, pero ¿y por qué usted? Pues si nosotros sabemos que eso tiene que venir y tenemos que ser perseguidos y está escrito en la palabra de Dios. Pero usted fue y se opuso y ahora pues ya no vino la ley dominical. ¿Y cuál fue la respuesta del pastor John? La iglesia no está preparada para lo que viene. Y si se hubiera pasado esta ley, ¡ay de nosotros! ¿Qué hubiera pasado con nuestra hermandad? ¿Cuántos hubieran apostatado? Porque no estamos preparados para cumplir el mandato que Dios nos da. Ahora, el pastor Jones
junto con otro pastor llamado Elliot Waggoner. Y en la historia adventista se los conoce como Waggoner y Jones. Waggoner era médico graduado en la universidad, pero era también pastor. Y junto con Jones, ellos se presentaron unos meses más tarde, porque eso fue en mayo, que fue Jones ante el Congreso. En el mes de octubre hubo un congreso, no del Congreso de los Estados Unidos, sino un congreso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Minneapolis, estado de Minnesota, donde vinieron los pastores adventistas de todas partes y delegados de las iglesias adventistas de todas partes, y se reunieron en Minneapolis. Ahora, eso fue en octubre de 1888. Pero resulta que el senador Blair fue derrotada su propuesta, pero no se dio por vencido. Él era el presidente dentro del Senado de una comisión en favor de la educación, de la familia y de laboral, en beneficio de los trabajadores, de la familia. Y bajo esa sombrilla, él volvió al ataque a tratar, esta vez, no de pasar una ley dominical. ¿Saben lo que hizo este hombre, este senador? Aquí lo tengo. Volvió a introducir una propuesta al año siguiente, 1889, pero miren lo que hizo. No iba a meter una ley dominical para un día de reposo, porque es una ley de carácter religioso, y esta ya había sido rechazada por el Congreso. Propuso una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Que se cambie la Constitución de esta nación para que en las escuelas públicas se enseñase a orar y se enseñase la religión cristiana. El propósito del senador Blair era cristianizar las escuelas públicas de los Estados Unidos. Interesante, porque hoy en día otra vez este asunto está siendo movido en las escuelas, más bien en los gobiernos estatales, para que se introduzca la oración en las escuelas. ¡Qué interesante! Más de 100 años después, ahora viene lo mismo. El pastor John se entera otra vez y otra vez pide audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos. Miren, hermano, este hombre era valiente, el pastor Jones. Y otra vez defendió que eso es una violación a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que declara que nunca el gobierno o el Estado
o institución que pertenezca al Estado puede establecer leyes de carácter religioso, porque el Estado y la Iglesia no se entremeten el uno con el otro. Blair alegaba, esto es para la moral, esto es para el bien social. Otra vez, pero esta vez no era pasar una ley religiosa, sino permitir que en las escuelas públicas se ore y se enseñe religión cristiana, porque esta es una nación cristiana. ¿Qué creen? El pastor Jones se opuso. Y muchos le decían, pero ¿cómo usted se va a oponer a que se ore en las escuelas si eso es algo bueno? ¿No es algo bueno que se ore en las escuelas? ¿No es algo bueno que en las escuelas se enseñe religión? ¿Cuál religión? ¿Cuál? Este país no es católico, solamente un 25% de los religiosos son católicos, pero el 75% de los religiosos son protestantes en esta nación hasta el día de hoy. Bueno, no el 75%, porque ahora hay musulmanes y hay hindúes y de otras religiones, pero más de un 50, un 53% de los religiosos en los Estados Unidos son protestantes, cristianos. Entonces, ¿cuál religión se va a enseñar? Ah, pues dijo Blair, la religión de la mayoría. Pero eso es violar los derechos de las minorías, dijo Jones. Y todos tienen los mismos derechos. Es más, el gobierno que se meta con las cosas del gobierno, la religión se tiene que enseñar en las iglesias. Dijo Blair, pero si la gente no va a la iglesia, ¿cómo le vamos a enseñar la moral? Hay que hacerlo en las escuelas, porque así de chiquitos los niños aprenden la moral. Esa responsabilidad recae no sobre el gobierno, ni sobre las escuelas, sino sobre los padres, enseñar la moral. Y orar es bueno, dijo el pastor Jones. Y a nadie se le prohíbe orar, pero este es un asunto individual de cada uno. No se puede obligar, porque ni Dios obliga a la religión sobre ninguno. Si un joven o un niño quiere ir a la escuela y antes de tomar su examen quiere orar, nadie se lo va a prohibir, lo puede hacer. No está prohibido orar, pero no se puede establecer que la escuela obligue a todos a orar, porque eso es establecer por ley, por la fuerza, la religión, y Dios no quiere nada que sea por la fuerza. Fue tan hábil la defensa del pastor Jones que otra vez la propuesta de enmendar la Constitución de los Estados Unidos fue rechazada por segunda vez. Ya no iba a haber oración en las escuelas. Y algunos que no entienden dicen, ¿pero por qué? Hermanos, si se cede en un punto, se abrió la puerta, se abrió la compuerta para otros puntos y no va a ser el único. No se puede permitir que el gobierno se entrometa en asuntos de carácter religioso. ¿Qué es la oración, hermanos? Es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Es un acto individual la oración. Claro que podemos orar en público, pero la Biblia dice que cuando uno ora, que uno ore y que los demás escuchen. No es todos orar al mismo tiempo como algunos hacen. La oración es un acto individual. Ningún maestro debe decirle a los niños,
ahora, por orden de la escuela y del gobierno, tenemos que orar. Eso tiene que ser enseñado por los padres en el hogar. Cada uno debe buscar a Dios individualmente, pero no puede ser establecido por obligación, porque la religión que es obligada no es la religión de Dios. El diablo es el que obliga. Dios da libre albedrío y tenemos que escoger amarle, tenemos que escoger servirle, tenemos que escoger hacer su voluntad y obedecerle. Dios no acepta una oración que la tengo que hacer porque me obligan a hacer. Acepta la oración que nace del corazón. Ahora, hermanos, aquí podemos sacar una buena lección nosotros también. Cuando tú vienes a la iglesia, si no te unes tú a la oración que se está haciendo desde adelante, tú no estás orando. You can go through the motions. Puedes arrodillarte, puedes cerrar los ojos, pero si tú no te unes a orar y a pedir en esa oración, tú no estás orando, porque la oración tiene que salir del corazón. No importa que el que esté aquí al frente esté orando, si tú no te unes, no estás orando. De nada te sirve que aquí adelante digan, y ahora vamos a arrodillarnos para orar. Tú tienes que hacerlo voluntariamente y tiene que salir del corazón. Si no te postras de tu propia voluntad y elevas tu corazón a Dios, tú no estás unido a esa oración. Bueno, esa fue una aplicación, ¿verdad?, espiritual para nosotros. Pero volviendo a la historia, y se nos acabó el tiempo, pero mañana vamos a seguir. Mañana vamos a seguir. El Congreso de los Estados Unidos estuvo a punto de aceptar y de pasar una ley dominical nacional que hubiese desencadenado los eventos finales. Eso significaría que hubiera venido la persecución, el tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Y una profecía tras otra se hubieran cumplido. La mensajera del Señor dice que la última prueba que decidirá el destino eterno de toda alma será si obedece o no la ley impuesta del falso día de descanso. Eso está en la Biblia de estudio bajo Apocalipsis 13, lo pueden buscar y dice, esa es la prueba por la cual debemos pasar todos antes de que se decida nuestro destino eterno. La lealtad en ese momento va a decidir de qué lado estamos. Cuando la ley de la nación esté en contra de la ley de Dios, tendremos que escoger obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaremos entrando en el juicio de los vivos cuando se promulgue la ley dominical. Así que para los adventistas, la promulgación de la ley dominical es un punto vital para los eventos finales. Y ya lo vimos. Ahí tendremos que abandonar el trabajo, abandonar la familia si no nos quieren seguir, la propiedad, el lugar donde vivimos, todo. Y buscar un lugar. Debemos tenerlo de antemano donde podamos subsistir fuera del sistema. Fuera del sistema. Es decir,
donde podamos sembrar, porque no nos van a vender, donde haya agua, donde podamos refugiarnos cuando venga el frío, un lugar donde podamos pasar los momentos finales protegiendo nuestra familia. Pero algunos piensan que irse por allá a los lugares remotos de una sola vez. No, tenemos que tener un lugar para nuestra familia, pero todavía vamos a tener que dar el fuerte pregón, dar el último mensaje, la última amonestación. Y ahí es donde viene el tema, donde conecta el cuarto ángel con 1888 y con la ley dominical. Este va a ser el tema de mañana. Porque el mismo pastor Jones, junto con el pastor Wagner, en el mes de octubre, trajeron unos mensajes al Congreso de la Iglesia Adventista a nivel mundial que se hizo en Minneapolis, Minnesota, que la mensajera del Señor dijo que era el mensaje enviado del cielo. No voy a seguir más en esta noche. Termino con una pequeña cita del libro Testimonios para los Ministros en la página 91. Dice así: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones en el Congreso de Minneapolis. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo el sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, en Cristo, e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje final que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Este es el mensaje que ha de alumbrar al mundo con su gloria. ¿Cuál es el mensaje? De la justificación por la fe. Ahora, ¿por qué Dios mandó este mensaje a la iglesia adventista? ¿Qué no creían nuestros hermanos adventistas en aquella época que somos salvos por fe? Mañana vamos a ver lo que estaba pasando en la iglesia adventista. Por cierto, Elena de White estuvo presente en 1888 y luego escribió lo que pasó en Minneapolis. Es el capítulo más triste y más negro de toda la historia de nuestra iglesia. Y lo que rechazaron, porque deben saber que se levantaron contra Wagner y contra Jones, los dirigentes de la iglesia adventista, a decir que eso de que somos salvos por la fe y que la obediencia no tiene ninguna parte en la salvación. Este es un mensaje que va en contra del mensaje adventista. Y nosotros a veces pensamos que es así. Sí, somos salvos por la fe, pero hay que obedecer para ser salvos.
Y vamos a ver cuál fue el mensaje que Waggoner y Jones presentaron, que es el que va a preparar a la iglesia para poder pasar por la gran tribulación. Es el último mensaje que va a ser dado al mundo. Mañana entraremos en ese mensaje. ¿Alguna pregunta, hermanos, que ustedes tengan? Bueno. Obviamente, si el Señor tuvo que mandar ese mensaje es porque no estaba siendo proclamado. No es que no lo creían, pero ¿se acuerdan lo que vimos al principio? No alcanza con creer. Hay que hacer. Hay que actuar sobre la fe que tenemos. Y en este caso, bueno, mañana les voy a explicar más a fondo por qué. No es que la iglesia adventista no creía en la justificación por la fe, pero la habían dejado de lado. Mire, se lo digo en una frase. Todos nuestros pioneros adventistas venían de otras iglesias evangélicas y en todas esas iglesias se predicaba la justificación por la fe. Pero lo que faltaba era los mandamientos de Dios, la vigencia de la ley de Dios, que vamos a ser juzgados porque Cristo comenzó el juicio en el cielo, el sábado, y entonces comenzaron a predicar el sábado y la ley de Dios, lo que faltaba, porque lo demás ya lo tenían en las otras iglesias. Pero con el tiempo se enfocaron solo en eso y se olvidaron de predicar Cristo. Tristemente, hermana, pero mañana lo vamos a ver con la prueba aquí. Este librito, Testimonios para los Ministros, lo escribió la Mensajera del Señor después de 1888, dirigido a los pastores. Y hermanos, es tremendo, es uno de los libros más fuertes que se han escrito. Uno de los más fuertes. Amonestando al pueblo de Dios. Le voy a contestar más a fondo con el tema de mañana. Bien, si no hay ninguna otra pregunta de aclaración, o los alumnos son muy buenos y lo entendieron todo. A ver. ¿Si ya murieron ellos? El último tema que vamos a dar de esta serie se llama ¿Qué pasó con Waggoner y Jones? Ese es el último tema. Si ustedes se fijan en el volante así lleva el título del último tema. Así que no me hagan destapar el tema de antemano. Vamos a llegar ahí con mucho gusto. Muy buenas sus preguntas, muy buenas. ¿Ok? Vamos entonces a concluir en esta noche este precioso mensaje que Dios mandó por Waggoner y Jones. Era el mensaje necesario para esa época, pero más aún para ahora. Si Cristo hubiera venido en esos días, ¿qué hubiera pasado? ¿Saben ustedes que el plan de Dios era que la ley dominical fuera aprobada? Y se dice, ¿pero cómo? Dios quería llevarnos de una vez acá, pero la iglesia no estaba preparada. Y la pregunta ahora es, ¿y estaremos preparados ahora? Por eso es tan importante que estudiemos este mensaje. Pastor, adelante. Hemos concluido con el tema. Entonces, ¿les parece bien
si le pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento para seguir entendiendo la importancia de este tema tan crucial para nosotros como adventistas? Bueno, pues unámonos a la oración entonces. Nuestro Padre y nuestro Dios, al mirar hacia atrás en nuestra historia, ver los acontecimientos que sucedieron más de 100 años atrás y cómo todo estaba preparado para los eventos finales, nos damos cuenta, Señor, que tú tienes planes de bien para tu pueblo. Tú quieres llevarnos a las mansiones celestiales. Así como no era tu plan que el pueblo de Israel, cuando lo sacaste de Egipto, estuviera 40 años dando vuelta en ese desierto. Tú querías introducirlos a la tierra prometida, pero no pudieron entrar por falta de fe, por incredulidad. Así también tu pueblo adventista pasó por un momento muy triste y duro. Llegamos a las fronteras mismas de la Canaán celestial, pero fuimos enviados de vuelta al desierto por nuestra falta de fe. Ayúdanos a entender estos temas pero tan delicados, porque tienen que ver con nuestra salvación eterna. Despídenos con tu bendición en esta hora y tráenos nuevamente para recibir tu sábado juntos el día de mañana y seguir aprendiendo de la historia, pero también de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.